Y hoy continuamos con la serie de podcast que lleva por título Así vendí mi guión, dedicado a ver cómo se escribieron y vendieron los guiones de las películas más famosas de las últimas décadas. Ya han pasado por aquí películas como Juno, Bienvenido a Miss Sunshine, Rocky, Bailando con Lobos, Thelma y Luis, bueno, muchísimas. Y esta vez le vamos a dedicar a una película que es una de las películas que más ha influido en mi vida. Es una película impresionante de finales de los 80 que lleva por título El Club de los Poetas Muertos o La Sociedad de los Poetas Muertos, Dead Poet Society. Y como lo hacemos normalmente en esta serie, nos lo va a contar su propio guionista, Tom Schulman, que por cierto ganó el Oscar por esta película. Yo soy David Esteban Cubero y esto es Guiones y Guionistas. Y para los miembros de la Academia de Cursos de Guión.com, informaros que hay una masterclass nueva que lleva por título El suspense en el guión, cómo enganchar al espectador. Y vamos a hablar de las claves para ver cómo crear tensión en la historia y atrapar al espectador. Voy a, por un lado, a analizar a algunos maestros como Hitchcock obviamente, Nolan, Salaman y Fincher, para ver ellos cómo manejan la información para crear tensión y crear suspense. Pero además voy a hablar de algunas herramientas como la cuenta regresiva, como el subtexto o como la escalada de conflictos para crear un guión que deje al espectador ahí sentadito en su sillón hasta el final. Bueno, ahora sí, nos vamos con Así vendí mi guión, El Club de los Poetas Muertos por Tom Schulman. Cuando escribí El Club de los Poetas Muertos no pensé que se convertiría en lo que es hoy. No imaginaba que una historia inspirada en mis años en la escuela y en un maestro que me marcó cambiaría tantas vidas. Pero aquí estamos. Y hoy quiero contaros cómo nació esta historia, cómo pasé de ser un guionista en apuros a escribir un Oscar. Comencé a pensar en la historia 5 años antes de escribirla. Yo era simplemente, ya sabes, un guionista en apuros, haciendo trabajos de producción aburridos en Los Ángeles y de alguna manera sobreviviendo. Tenía mucha esperanza y optimismo, pero ambos eran bastante infundados. No había una razón real para eso. Todo comenzó con notas, muchas notas. Tenía este método caótico de escritura. Esparcía hojas en el suelo, escribía pensamientos sueltos sobre la historia, los personajes, los temas, y caminaba entre ellas. Las recogía, formaba pequeños montones, intentaba darles sentido, y cuando llegaba a unas 100 páginas de ideas dispersas, sabía que tenía algo. La historia no es exactamente autobiográfica, pero nace de emociones reales. Yo fui a una escuela de élite para varones, con una fuerte cultura de disciplina. Recuerdo mirar las fotos enmarcadas en los pasillos, retratos de generaciones pasadas que, salvo por la ropa, parecían iguales a nosotros. Esa sensación de continuidad inmutable, de estar atrapado en una historia ya escrita, me quedó grabada, y quise escribir sobre ello. El personaje de John Keating, interpretado de alguna manera inolvidable por Robin Williams, fue una combinación de varios maestros que tuve, pero sobre todo Sam Pickering. Él no era tan revolucionario como Keating, pero su manera de enseñar despertó en mí una nueva forma de ver la literatura. Pero la historia necesitaba más que solo un maestro inspirador. Necesitaba alumnos con deseos, miedos, dudas y sueños propios. Neil, Todd, Knox, Charlie y los demás no eran versiones directas de personas que conocí, pero cada uno contenía fragmentos de amigos, compañeros de clase y en algunos casos de mí mismo en diferentes etapas de mi vida. La historia de cada personaje de la película era alguien que conocía, aunque en un momento diferente de mi vida. Así que, por ejemplo, Neil se basó en un amigo que había tenido mucho más joven, cuando era adolescente. Alguien que sentía la misma presión que el personaje, aunque su historia real terminó de manera diferente. Charlie se basó en alguien que conocía en la escuela secundaria. Knox era alguien que conocía en la universidad. Así que una vez que entendí la función de cada personaje en la historia, entonces elegí a la persona en mi vida que mejor encajaría en ese papel y luego la usé como una especie de guía para el personaje. El primer borrador de mi guión era distinto al que conocen. En esa versión, Keating tenía cáncer. Pensé que necesitaba una razón para que viviera con tanta pasión. Pero cuando el director Peter Weir lo leyó, me dijo: no hace falta estar muriendo para querer vivir intensamente. Y tuvo razón.
Quitamos ese elemento y la historia se convirtió aún más poderosa. Al final de la película, todos los alumnos se suben en sus escritorios en honor al profesor Keating. Creo que es bastante fácil para los jóvenes defender a alguien que está muriendo, independientemente de lo que les haya enseñado. Cuando no está muriendo, sabes con certeza que están defendiendo lo que ha enseñado. Como guionistas, a menudo nuestro instinto es encontrar la versión más dramática de una historia, la que tiene la emoción más intensa, en la que a nuestros personajes les suceden más cosas. El espectacular final del Club de los Poetas Muertos fue aún más fuerte al revertir este impulso y reescribir la película para mostrar a Keating como un hombre que simplemente aprecia la vida y todos sus placeres. Hubo otros cambios. Disney en un momento quiso hacer de la película un musical llamado Sultans of Strut, donde Keating sería un profesor de danza. Afortunadamente logramos que esta versión no viera la luz. También querían un final diferente, una especie de juicio donde Keating fuera exonerado, pero sabía que el final debía ser la escena en la que los estudiantes se ponen de pie en sus pupitres y lo llaman «Oh capitán, mi capitán». Cuando es «Oh captain, my captain». Cuando escribí esta escena supe que había encontrado el alma de la película. Uno de los momentos más desafiantes fue escribir la escena del suicidio de Neil. Sabía que debía ser un punto de quiebre en la historia, pero también debía tratarse con el respeto y la emoción que ameritaba. Fue difícil encontrar el tono adecuado, equilibrando la desesperación de Neil con la sensación de inevitabilidad de lo que estaba a punto de hacer. Recibí muchos comentarios de personas preocupadas por la crudeza de la escena, pero nunca dudé que debía estar ahí. El título del guión fue otro obstáculo. A los ejecutivos de Disney no les gustaba. Decían que eran las 3 peores palabras que podrían estar junto a un título: muertos, poetas, sociedad. Pensaban que alejaría a la audiencia, pero Peter Weir, cuando vio el guión por primera vez, se sintió intrigado precisamente por ese título. Estaba en un avión cuando lo leyó y no pudo resistirse a la historia detrás de esas palabras. Fue una de las razones por las que decidió dirigir la película. Mientras Disney quería cambiarlo, Weir insistió en que el título debía quedarse, y así fue como sobrevivió a los intentos de modificación. La filmación tuvo sus propios retos. Robin Williams era un genio de la improvisación, y aunque al principio le costó encontrar al personaje, cuando lo hizo fue mágico. Hubo una escena en la que debía leer a Shakespeare imitando a John Wayne. Fue algo que surgió en el momento y terminó en la película. Otra escena clave fue la del alarido bárbaro con Todd. Ethan Hawke interpretó el papel con tanta intensidad y vulnerabilidad que el set entero se quedó en silencio cuando terminamos de filmarla. Era un momento crucial en su arco de transformación, y verlo en pantalla fue emocionante. Sabía que esa escena definiría la evolución de su personaje y para muchos su propio crecimiento personal. Pero antes de esto, yo sí que tuve un reto muy grande: vender el guión, que fue un auténtico desafío. Mi agente original me llamó en mitad de la noche para decirme que lo había leído y que le había emocionado hasta las lágrimas, pero que no creía que pudiera venderlo. Me explicó que una historia sobre un internado masculino, sin violencia, sin romance y con poesía como eje central, no era lo que Hollywood buscaba. Me sugirió que lo usara como tarjeta de presentación, pero que no intentara venderlo seriamente. Entonces me vi obligado a buscar un nuevo agente. La mayoría rechazaron el guión hasta que uno vio potencial en él porque creía que algunos actores de su agencia podrían estar interesados. Aún así, tardó mucho en encontrar un comprador. Cuando Disney lo leyó por primera vez, intentaron transformarlo en algo completamente diferente. Un musical sobre un profesor de danza. Me negué. Sabía que la historia que había escrito no podía convertirse en eso. El cambio llegó cuando el productor Stephen Hunt leyó el guión y se lo presentó a Jeffrey Katzenberg en Disney. Aunque la compañía ya lo había rechazado antes, Katzenberg no lo había leído, y cuando finalmente lo hizo lo compró en el acto. Hubo intentos de cambiar la estructura del guión y darle más protagonismo a Keating a costa de los estudiantes, pero Katzenberg defendió la historia original y la dejó intacta. Gracias a eso, la película que llegó a la pantalla fue fiel a lo que había imaginado. Cuando la película se estrenó en 1989, no sabía qué esperar. Los estudios pensaban que no funcionaría. Un drama sobre un internado sin sexo ni violencia, con poesía como tema central, no era precisamente material taquillero. Pero el público conectó.
y cuando meses después subí al escenario a recibir el Oscar, sentí que todo el esfuerzo había valido la pena. Un mes antes de que saliera la película localicé a Sam Pickering, quien fue mi profesor de inglés de segundo año. Entonces estaba de profesor en la Universidad de Connecticut y le escribí una carta diciendo: «¿Sabes esto? Tú lo inspiraste y saldrá pronto». Y él me respondió con una nota muy bonita diciendo: «¿Sabes? Estoy muy emocionado de verlo». Creo que no supe nada de él justo después de que se estrenó la película, pero 6 meses después estaba en un panel en mi universidad con él y comenzó su charla diciendo que en cierto modo se reconocía a sí mismo en la película y en cierto modo no. Según él, si hubiera seguido la filosofía del Carpe Diem, probablemente no hubiera estado vivo para estar en el panel ese día. Años después, muchas personas me han dicho que esta película cambió sus vidas. Algunos decidieron ser maestros, otros se atrevieron a perseguir sus sueños. Me gusta pensar que Keating sigue vivo en cada persona que elige aprovechar el día. Carpe Diem. A veces me preguntan si volvería a escribir algo como el Club de los Poetas Muertos. La verdad es que no lo sé. Esa historia nació en un momento muy específico de mi vida, en un momento en el que yo mismo estaba descubriendo qué significaba aprovechar el día. Quizás eso es lo que hace tan especial, que surgió de una necesidad genuina de explorar lo que significa vivir con pasión. Bueno, esta es la historia de cómo se escribió esta película que ya os digo que para mí fue una de las que más ha influenciado en mi vida. Si quieres saber cómo se escribió alguna de las que influenciaron en la tuya, escríbemelo en los comentarios. Nos vemos la semana que viene.